Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. A 2 años de la captura de Ismael El Mayo Zambada y con la reciente confirmación de la condena a cadena perpetua en una corte federal de Estados Unidos, se cierra formalmente el capítulo judicial del capo más longevo y escurridizo en la historia del narcotráfico en México. Sin embargo, la reclusión de por vida de uno de los fundadores del cártel de Sinaloa está lejos de terminar con los efectos que ha dejado su actividad criminal en la economía, cultura y sociedad de algunas ciudades del estado. Culiacán y varios municipios de esta entidad llevan casi 2 años sumidos en una guerra entre facciones del cártel, que ha dejado decenas de muertos y desaparecidos, y con una crisis económica e institucional. Pero, ¿qué trascendencia tiene la sentencia a este capo para cambiar el rumbo del Estado? ¿Marca definitivamente la muerte del cártel como lo conocíamos? ¿Cuáles son los pendientes y consecuencias que veremos en México luego de la condena? Soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Hoy es jueves 23 de julio del 2026 y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. Bienvenidas y bienvenidos a Política y otros datos. Este 25 de julio se cumplen 2 años de la sorpresiva captura de Ismael El Mayo Zambada, quien acaba de recibir una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos. 2 años de una captura que en México ha dejado más dudas que certezas, no solo de cómo fue que llegó a Estados Unidos y si estuvo involucrado o no el gobierno de ese país, sino del involucramiento de las propias autoridades mexicanas, del exgobernador con licencia Rubén Rocha Moya en toda esta trama. 2 años también de una guerra entre las fracciones de los Chapitos y los Mayos por el control de lo que queda de lo que un día fue el poderoso cártel de Sinaloa, y por ello hoy hemos invitado a 2 personas que nos ayudarán a poner dimensión de lo que pasa en este estado después de la caída de este último gran capo en México y las consecuencias que ha tenido esta guerra para la gente, para la vida cotidiana en este estado del país. Cristina Ibarra, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa y presidenta de la Federación Mexicana de Economistas Colegiados. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Y Armando Vargas, doctor en Ciencia Política, profesor universitario de la UNAM y coordinador del Programa de Seguridad Pública en México Evalúa y colaborador de esta casa editorial. Bienvenido, Armando. Muchas gracias, Mariel, como siempre, igualmente gustoso de compartir con Cristina. Vimos hace unos días ya la sentencia para Ismael El Mayo Zambada en esta Corte Federal de Estados Unidos, cadena perpetua después de negociar con el gobierno de ese país, una cadena perpetua en una prisión en donde lo único que pide es que fuera uno de los capos míticos de México, pues una prisión no de baja seguridad, pero sí donde pueda ser atendido de sus diversas enfermedades que tiene, ¿no? Al menos así lo conocimos, así lo han dicho sus abogados. Y con esto pues se cierra un capítulo casi como de telenovela en México de estas series de Netflix, pero se queda allá. Acá tenemos muchísimos pendientes, no solo en el país, también en Sinaloa específicamente y casi que yo diría en su capital, en Culiacán y los municipios conurbados, en donde desde hace casi 2 años hemos vivido una guerra que ha dejado miles de muertos, desplazados, desaparecidos y una economía que se ha quebrado totalmente ahí. Y por otra parte, también un tema de seguridad en donde nos presentan muchísimas cifras, Armando, en cuestión de detenidos, en cuestión de decomisos, pero que en la realidad de pronto no se sienten estas mejorías de lo que nos hablan, digamos que desde el centro del país. Por eso quiero, Cristina, que nos platiques a 2 años. ¿Cuál es el saldo del que tú podrías hablarnos en materia social, en materia económica de esta guerra? ¿Cómo se vive en Culiacán? ¿Cómo vive y duerme 2 años después de esta guerra librada entre los Chapitos y los Mayitos? Bueno, pues digamos de manera muy general, estamos hablando de aproximadamente 18,000, entre 18,000 y 20,000 víctimas o familias que han sido víctimas porque son más de 11,000 robos de autos los que se han registrado ya.
son más de 3,000 desaparecidos, los que son reconocidos por los grupos de madres buscadoras, y son más de 2,700 homicidios al menos también lo que se contabiliza. Y aquí puede haber algunas variaciones de cifras porque ya se ha dicho que en los últimos meses el gobierno federal ha cambiado también la nomenclatura de algunos tipos de homicidios. Por ejemplo, cuando muere un policía no es clasificado como un homicidio. También, bueno, hay unas cosas que han venido como a tratar de disminuir la cifra de homicidios, pero la realidad las cifras no importan. A veces nos dicen, hoy murieron 30% menos que hace un año, dependiendo qué día lo midas. Les comentaba yo que, pues sí, hay días bien tranquilos en donde a lo mejor habrá 1 o 2 homicidios, pero habrá un día donde haya 8, 9, 10, 11. Y yo creo que ese tema no es un tema de números. Comentaba ahorita que pues uno de los situaciones más complicadas que se vivió hace apenas aproximadamente un mes es cuando pues fallece una joven en la madrugada en el municipio de Escuinapa porque la picó un alacrán. Su tío la llevaba a atención médica porque era alérgica y pues se puso mal. Y entonces se iban en una moto y cuando van trasladándose en la madrugada, 2, 3 de la mañana, los atacan, había una balacera, los atacan y pues fallecen tanto el tío como la joven. Y la joven pues le hicieron su funeral con su vestido de 15 años. Entonces son situaciones que para ningún familiar es aceptable. Para los sinaloenses no es suficiente que nos digan ya está disminuyendo, ya estamos enviando más fuerzas, como constantemente nos responden desde la federación. Obviamente lo mismo cuando hablamos del robo de autos, hubo un grupo de empresarios y diferentes asociaciones, organismos civiles que empujaron también una iniciativa para pedir que no se cobrara el corralón, el arrastre de los autos pues que son robados y recuperados, porque dicen, bueno, todavía que te roban el carro, todavía que estamos pasando, porque no es uno, son muchísimas las personas que han sido afectadas y todavía tienes que pagarle al gobierno el arrastre, el corralón y todo lo demás que implique. Entonces se aprobó. Pero sí, a 2 años ha sido pues una situación muy complicada porque pues las empresas, las familias intentan sobrevivir. Sin embargo, pues ya hay un registro que según el INEGI pues hay 84,000 personas menos en Sinaloa que en el primer trimestre de 2025, es decir, ya se está contabilizando que hay mucha población que está saliendo. Por ahí gente lanza diferentes estimaciones, ¿no? Dependiendo de, como dicen, de cómo nos vaya en la fiesta, pero la realidad es que tú le preguntas a muchos sinaloenses si el primo, el tío, un familiar, un amigo, un conocido se fue de la ciudad o mandó una parte de la familia fuera porque está muy complicado. Y eso ya se está contabilizando en el INEGI. Entonces, las cifras oficiales nos dicen, todo eso nos dice, por ejemplo, pues que los aeropuertos sinaloenses han perdido más de 34,000 pasajeros, o sea, están recibiendo menos pasajeros que en el 2024. Obviamente porque pues un turismo como el turismo de Mazatlán principalmente, que es una atracción turística, pues hay mucha menos afluencia, pero también el turismo de negocios, es decir, quienes normalmente habrían venido a Culiacán a algún negocio, también están evitando lo más posible la ciudad. Entonces todo eso pues nos afecta la cancelación de grandes eventos, nos sigue afectando que pues la gente, aunque queramos, aunque se haga el intento, no se ha recuperado la noche. Y digo no se ha recuperado la noche porque pues no es normal en una ciudad de 1 millón de habitantes como Culiacán que a las 9 de la noche a veces se vea totalmente solo. Y eso solamente en la ciudad. Muchas veces la gente dice, no, es que solamente se concentra en Culiacán. No, es que en Culiacán tenemos conocimiento quienes vivimos ahí. Ha habido de repente protestas fuertes en el Rosario, en el Lota, en Escuinapa, donde dicen, ya tenemos días bajo fuego, tenemos días, hay gente desplazada en varias partes, pero que nadie escucha, ni reconoce, ni atiende, y eventualmente pues ya sale, ¿no? Pero sí, mucho se trata de mantener esto lo más callado posible, pero la realidad es que no es así. Podemos dar muchos datos, ¿no? En términos de inversión extranjera, recibía 300, 400 millones de dólares. No es como un gran receptor de miles, ¿no? Pero sí 300, 400 millones de dólares al año de inversión extranjera directa.
y en el 2025 cerró con el histórico de 18 millones. Creo que la desaparición ha estado continuando igual que cuando empezamos, y es bastante fuerte, pero ahora sí con menos visibilidad, porque las familias están amenazadas o están bastante espantadas, asustadas, y tratan pues de no hacerlo más público, ¿no? Yo quisiera, Armando, que nos dieras tu punto de vista sobre lo que hemos visto estos días en la Corte en Estados Unidos con esta sentencia y los efectos que puede tener en México. Porque, a ver, conocemos esta sentencia, hablábamos de que incluso se podría o se está buscando que se incauten parte de los bienes que se tienen calculados de este capo histórico en México, 15,000 millones de dólares hablábamos, decíamos, bueno, ¿en dónde están? ¿Quién los tiene? Digamos que esa es una arista, pero también cuando volteamos y escuchamos relatos como los que nos habla Cristina, pero aquí quedan muchos pendientes, Armando, y a mí me gustaría que nos platicaras cuáles son los principales pendientes que se quedan en materia de seguridad, porque no podemos cerrar este capítulo diciendo, bueno, ya está y ahí quedó. Yo creo que es una pregunta muy pertinente, Mariel, porque nos permite ver la detención y finalmente la sentencia como un punto de corte, ¿no? Como un capítulo de evaluación en términos de seguridad y de justicia. Y justamente yo lo comentaría eso, y más bien creo que vale la pena preguntarnos qué cambió en términos de seguridad y justicia desde la caída de Ismael el Mayo Zambada para México. Porque lo cierto es que este ha sido un asunto de origen político. La detención del Mayo, pues finalmente beneficia a Estados Unidos, es una pieza clave para la generación de carpetas de investigación, tener instrumentos de dominación en suelo mexicano. Podemos imaginar la cantidad de información que se dio Ismael a cambio de tener la sentencia que tuvo y las carpetas en contra de actores probablemente políticos, económicos y sociales que hoy Estados Unidos tiene listas para activar, ¿no? Es un tema de dominación y de control político de inicio. Sin embargo, pues también es una posibilidad para discutir los temas de seguridad y de justicia en términos de política pública, en términos de cómo se ha comportado el problema y en términos de qué piezas ha puesto el Estado mexicano para solucionar el problema. De entrada, lo que vimos es que, pues después de unas semanas de relativa calma, cuando cae Ismael Zambada, pues después viene toda la guerra entre los grupos del otrora cártel de Sinaloa, ¿no? En donde se vieron principalmente los efectos, sí en Sinaloa, pero también en la región norte y también en otras regiones del país. En los primeros meses, pues vimos una explosión de la violencia bastante profunda. Tan solo en Sinaloa, ahora que en esta semana el Secretariado Ejecutivo liberó los datos de incidencia delictiva, ya tenemos, digamos, toda la serie completa para analizar los primeros semestres. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, de 2024 a 2025, aproximadamente, hubo un incremento de los homicidios, solo de los homicidios, del 260%, únicamente en Sinaloa, ¿no? Considerando la tasa por cada 100,000 habitantes. Eso ubicó pues al estado en los primeros lugares de violencia. Sin embargo, del 2025 al 2026 tuvimos una caída cercana al 30%. Y bajo ese rubro, el de la variación, es que hoy se nos presenta un país en un supuesto proceso de pacificación. Lo que te quiero decir es que la narrativa gubernamental se ha concentrado mucho en la reducción del famoso promedio diario de homicidios dolosos y nos presenta un país que está en paz, ¿no? Pues recientemente el Secretariado Ejecutivo informó el promedio diario de homicidios del inicio de la presidenta Sheinbaum al mes de junio era cercano al 50% más o menos, ¿no? Y eso se nos presenta como un país en pacificación. Pero si vamos viendo los datos por los datos, pues el problema en realidad no está tan resuelto. Incluso utilizando solo las cifras de homicidio doloso que tienen un montón de sesgos, como ya lo comentaba Cristina, sesgos institucionales, es decir, policías y fiscalías que no siempre identifican y clasifican adecuadamente los cadáveres, pero también sesgos asociados a dinámicas criminales, ¿no? La desaparición se ha comentado mucho, pues se ha convertido en un instrumento para invisibilizar violencia. Lo que te quiero decir es que a 2 años de la caída de Ismael Zambada,
pues el problema de la violencia no está resuelto en este país a pesar de que se hable de una reducción de los homicidios dolosos. Si tú ves el nivel actual de homicidio doloso en México, que la tasa nacional está cercana al 7%, eso ya nos pone en niveles muy altos de violencia, por ejemplo, entre los países de la OCDE, e incluso en niveles de violencia bastante altos frente a nuestros primeros 10 socios comerciales. Incluso Sinaloa, su tasa ya se ubica en esos rangos, y no digamos de otros territorios como por ejemplo Colima, que están en niveles extremos fuera de todo parámetro y de estándar internacional. Entonces, a pesar de la reducción que se nos comenta desde el gobierno federal, pues el país no está en paz a 2 años de la fractura del cártel de Sinaloa. Por supuesto, no toda la violencia responde a la fractura de esta organización, pero sí significa un punto de quiebre. Esa es una cuestión. La otra cuestión es qué piezas hemos puesto en el tablero para que la cosa no se desplome, cuáles han sido las políticas públicas que hemos visto. Y básicamente el gobierno federal, pues en ese punto, casi que coincide la caída del Mayo con la llegada de la presidenta Sheinbaum, pues la respuesta principal ha sido pues una política de debilitamiento operativo al crimen organizado, que ha consistido, en propias palabras del secretario de Seguridad, en desactivar o refraseando, ¿no? Refraseándolo como en desactivar las capas de violencia a una forma muy acelerada. ¿Eso qué significa? Pues retirar a generadores de violencia, retirar armas, retirar drogas, retirar todo lo que pueda generar disputa. Pero nada más. Yo no digo que eso no sea relevante, ¿no? De hecho, si uno ve en dónde se concentra la acción del Estado y en dónde hay reducciones relevantes en términos de seguridad, pues sí hay como un match entre la estrategia del gobierno y esas reducciones, que insisto, no son suficientes, variación es una cosa y magnitud otra, pero no se ha hecho mucho más, ¿no? El tema de las debilidades institucionales en policías y fiscalías no se ha resuelto. ¿Qué va a pasar cuando pase la coyuntura? No tenemos capacidades institucionales para sostener esta reducción de la violencia y transitar a niveles mucho más aceptables. Un caso muy concreto, ¿no? De acuerdo con los datos del INEGI, por ejemplo, ninguna entidad federativa reporta tener tecnología para el reconocimiento del ADN, así como resolvemos temas de desaparición desde lo local, ¿no? Es imposible. De acuerdo con datos también del INEGI, por ejemplo, prácticamente el 60% de los policías municipales percibe un salario inferior a lo que recomienda el propio gobierno federal y prácticamente más del 80% no tiene acceso a un crédito para la vivienda, por ejemplo, están condenados a la pobreza patrimonial. Lo que te quiero decir es que después de la caída del Mayo y en su sentencia, el problema de la violencia en este país no está resuelto hablando únicamente de homicidios dolosos. Si hablamos de otras dimensiones, el problema se hace mucho más grave. Nosotros reportamos a principios de año que los registros de personas desaparecidas habían incrementado 220% en 10 años. Y ni hablar de otros mercados ilícitos como la trata de personas. Entonces, el problema no está resuelto y las políticas públicas para resolverlo no han avanzado prácticamente nada. Podríamos hablar también de la impunidad, si les parece, más adelante. El Gabinete de Seguridad mantendrá el despliegue operativo, las labores de inteligencia y la coordinación con las autoridades estatales para seguir protegiendo a la población, reducir la violencia y combatir la impunidad de estos grupos que tanto afectan al estado de Sinaloa. Y aquí me gustaría, Cristina, que nos hablaras un poco sobre el tema social, porque me parece que también una de las cosas que se afectó o que cambió con todo el tema de la guerra que se libró, digamos que esta paz, y lo estoy entrecomillando, que se había vivido por tantos años en Sinaloa, en la capital, en donde todo mundo sabía quién era compadre de quién, cómo estaban las asociaciones, digamos, estoy hablando en las esferas grandes, ¿no? También eso ha obligado a repensar como sociedad qué se hizo, cómo se llevaron las cosas. Y aquí quiero que nos des tu percepción. ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Cómo ha sido enfrentar también que parte de la economía, parte de la sociedad estaba sustentada o sigue también sustentada en parte pues de esta economía criminal, como en muchas partes del país pasa, ¿no? Pero quisiera una reflexión tuya de cómo se ha vivido esto a 2 años. Bueno, sí, hemos tratado como sinaloenses, ha habido diferentes grupos y a veces son como grupos
para platicarnos unos a otros cómo sentimos, cómo vemos empresarios, profesionistas, la situación que se vive. Ahí yo voy de acuerdo en lo que con frecuencia dice la presidenta, es que se tienen que atender las causas. Justamente, si nosotros revisamos el Producto Interno Bruto, tanto el empleo como en generación de riqueza e ingresos, el 40% lo concentra Culiacán, otro 30% lo concentra Mazatlán y otro 30% Los Mochis. El resto, hay municipios como el caso de Badiraguato, famoso Badiraguato, Cozalá, San Ignacio, Choix, se pueden poner unos 10 juntos y no alcanzan ni siquiera el 1% del Producto Interno Bruto. Tienen a veces más del 75, casi el 80% de la población trabajando en la informalidad. Son municipios en donde sí, el crimen organizado ha extendido bastante su dominio, su control, pero no solamente en esas zonas, en comunidades rurales, sino también dentro de la ciudad. Y entonces hay diferentes formas de control. Una de las cosas es que pues la actividad económica no es solamente actividades ilegales, sino también las propias actividades legales que han ido ganando ellos mismos dentro de la economía sinaloense. No estamos hablando desde el sector inmobiliario, restaurantes, hospitales, de todo tipo, porque al final de cuentas se han vuelto inversionistas muy importantes. Entonces ya llega un momento en el cual es muy complicado decir yo de aquí para acá pinto mi raya. Hay quienes dicen, no, es que todos hemos tenido la culpa. Hay que recordar que en un Estado de Derecho, como de repente a mí me han dicho, les digo, no, porque si yo vivo en mi casa y veo de repente al vecino que trae o que hace o incluso si tiene armas, pues si no hay Estado de Derecho, ¿cómo lo denuncio? ¿Cómo digo algo raro está pasando? Si en realidad el problema es el Estado, porque el Estado es el que permitió que el arma llegara. El Estado es el que permite que haga compras de viviendas y que nadie se dé cuenta que valen millones y que compran en efectivo y demás. Entonces, hay muchas cosas que de repente se nos culpa a la sociedad, pero la sociedad en sí estamos totalmente desprotegidos porque no es nuestro trabajo, ¿no? Y ya cuando vemos decir eso es muy diferente que hacer negocios. Hay tipos de servicios como los spas, como las estéticas, todo ese tema de cirugías estéticas del cabello, que pues, las uñas, las pestañas, todo eso, sí están padeciendo, están sufriendo mucho porque su actividad se redujo, los músicos, las bandas que se traían, se jalaban la banda, vamos a hacer una fiesta, todo esto, y entonces es culpable de los de la banda, son culpables, no, claro que ellos desean que haya trabajo, ¿no? Entonces ha sido una sociedad que se volvió así, pero que principalmente es la falta de Estado de Derecho por lo que ha permitido que eso ocurriera, porque no es normal que haya ese flujo de dinero que siga habiendo, por ejemplo, a pesar de todas las quemas de viviendas, de robos, en el mercadito se siguen vendiendo dólares como si nada, ¿no? Ahora, en las zonas, como dijo el propio Mayo, ¿no? En su sentencia, dedíquense a otra cosa, elijan otro camino, porque justamente muchísimos jóvenes tienen como en su idea conseguir un trabajo, sea cual sea, no es algo atractivo. Primero porque si Sinaloa, vuelvo a decirlo, tiene los salarios más bajos a nivel nacional, entonces pues tu crecimiento profesional está muy limitado, hay pocas empresas grandes como para decir voy a entrar y voy a crecer, y además si tú entras en una carrera ingenieril, en industria, te tienes que ir de la entidad, y quienes no tienen una carrera profesional pues dicen, bueno, ¿de qué voy a trabajar? No le ven mucha salida, y una de las salidas más, digamos, redituables, que aparentemente es así, es el tema de las actividades relacionadas a, no siempre tiene que ser tema de narcotráfico, pero sí con el crimen organizado. Y vuelvo a decir, el crimen organizado es un ala enorme. Entonces, ahorita lo que se observa en la ciudad es que pasamos por plazas enteras completamente vacías, que se acababan de abrir y están completamente vacías, muchísimos locales que se rentan, muchísimas casas en venta o en renta. Entonces, hemos visto pues una desbandada al momento, ¿no? Y que desafortunadamente sí, en las últimas semanas hemos también sentido
un incremento de la violencia. Entonces creo que para los jóvenes sí necesitamos seguir impulsando formas de economía, pero también no solamente la economía que tiene que resolver, sino el tema pues de una red social. En las zonas rurales es muy común que haya mucho más deserción escolar, sobre todo en el caso de los hombres. Hay elementos que con frecuencia se pierden, que es que se ha incrementado la incidencia a nivel nacional y también en el estado, pues de jóvenes delincuentes que son menores de edad y que ha cambiado a veces también desde el robo hacia la violencia, hacia actos de homicidios. Estamos perdiendo una buena parte de nuestra población joven en edad laboral, sobre todo eso es bien importante, que los perdemos hacia el crimen organizado, que son quienes desaparecen, que son quienes fallecen y que con frecuencia están buscando estos mitos, estas ideas de mucho ingreso económico. Entre los mismos jóvenes, yo como profesora universitaria, jóvenes que me dicen, maestra, es que las chavas aquí te dicen, es que pues si quieres ser mi novio, pues tienes que ir juntando tanto para la operación, porque si no me operas, yo, o sea, no voy a ser tu novia. Cosas de ese tipo que uno en subculturas, y estamos hablando de jóvenes universitarios, no son personas, digamos, de bajos niveles de estudio, que uno a veces como que asociara que van a entrar a la universidad y van a cambiar. Entonces, sí son muchos temas culturales muy fuertes y que pues se tienen que ir resolviendo desde el tejido social, un tejido social bien complejo que para ellos lo mejor es pues el crimen organizado, porque tiene otro tipo de certezas, el que alguien, un patrón, un señor gobierne o controle una región es mucho más seguro que la propia policía, que ir a levantar una denuncia de algo en una fiscalía, mientras que si tú le dices al que controla la región, eso se controla. Entonces son tipos de ideas que se han vivido no de hoy, eso es cierto, de hace 30, 40 años, y que hacer que eso retroceda sí es una gran tarea para el Estado mexicano. Armando, nos habla Cristina de las causas y en donde los jóvenes obviamente aparecen en primer lugar. Jóvenes que sabemos que su principal causa de muerte pues es el homicidio. Lo volvemos a relacionar aquí con el tema de la seguridad, porque ¿cómo comenzar a desmantelar? Hablábamos ahorita de parte también de la cultura, de cómo una sociedad va creciendo con parte de esta cultura, pero también con temas de impunidad. El tema de la impunidad también toca unas fibras muy importantes, porque no sé si es el hecho en que la gente sepa que es más redituable meterse a actividades criminales, porque también sabe que es más fácil que se quede impune y que se puede ganar más en esas actividades que en un empleo formal, digamos, que se va intrincando todos estos temas para tener una sociedad que es difícil dar marcha atrás, aunque sabemos que tenemos que empezar por algún lugar. ¿Qué piensas ahí, Armando, en el tema? Nos querías hablar justamente de la impunidad hace un momento. Sí, de hecho, justo cuando escuchaba a Cristina, me acordaba de un montón de datos de la ENVIPE, ¿no? En la última edición disponible que justamente reporta 2024. Y la escuchaba y me hacía totalmente sentido lo que ella narra, ¿no? Además, estando allá, con este dato que no necesariamente hace match con los datos de incidencia delictiva, ¿no? La percepción de inseguridad puede ser un mejor indicador justamente para pulsar todo lo que está ocurriendo a nivel territorial, porque los datos de incidencia delictiva al final del día son estadísticas criminales que dependen de un montón de factores y lo que nos reportan incluso pueden ser las capacidades o incapacidades de las instituciones, no necesariamente el tamaño del problema. Pero, por ejemplo, en Sinaloa, en 2025, ya después de todo lo que ocurrió con la captura, ¿no? Secuestro de Ismael El Mayo Zambada y todo lo que se detonó, pues del 24 al 25 la percepción de inseguridad a nivel estatal en Sinaloa incrementó prácticamente 30 puntos porcentuales, pasando de 54 a 80, ¿no? Es un cambio brutal. Y si ustedes ven las cosas que dejaron de hacer las personas a causa de la percepción de inseguridad, los cambios también son brutales, ¿no? Ya decía incluso Mariel el tema y también Cristina el tema de los comercios. En 2024 las personas que dejaron de frecuentar comercios en Sinaloa era del 10%, pero un año después el dato se disparó hasta el 30%. Esto para decir que en efecto, yo pienso que el tema de la violencia se vuelve
un problema público de primer orden cuando interrumpe sistemas funcionales. Eso quiere decir cuando no hace que la vida en sociedad sea posible, cuando interrumpe la interacción cara a cara, cuando interrumpe la interacción entre organizaciones y cuando interrumpe de plano la actividad política, económica, social. Ahí es cuando se vuelve un verdadero problema. Y los datos respaldan que esto no está resuelto, cuando menos en Sinaloa. Y bueno, ya lo vimos antes del Mundial, cómo el crimen organizado tiene la capacidad de detener o de neutralizar al Estado mexicano por horas, ¿no? En múltiples estados. Lo digo por la caída o el abatimiento del líder del cártel de Jalisco. Ahora sí, Guadalajara parece pueblo fantasma. Ni un carro, nada de gente, ni un carro pasando aquí en la colonia americana, que es de las más transitadas. Qué mal. Esto con respecto a sus efectos, pero respecto a sus causas, no quiero caer en un lugar común, pero es que es la verdad. Sí hay una mezcolanza importante de factores, sí de índole socioeconómica, sí de índole social, pero también de índole política. Quienes estudiamos en alguna medida el crimen organizado, nos queda muy claro que el crimen requiere de la política y en muchos casos la política requiere del crimen. Y mientras no se abatan las fuentes políticas que permiten la reproducción del crimen organizado, pues las políticas de prevención social, si bien son muy necesarias, van a ser agua, ¿no? Porque sigue persistiendo la fuente política que le permite al crimen organizado avanzar. Hoy diría, bueno, México tiene decenas de miles de detenidos, nos dice el gobierno federal, pero ¿cuántos de estos detenidos en realidad son las fuentes políticas del crimen organizado? ¿Cuántos son funcionarios que desde sus puestos de poder han favorecido el crecimiento de las organizaciones delictivas? Entonces, una gran fuente que permite que los jóvenes se involucren o las juventudes se involucren en el crimen organizado, pues tiene que ver con la esfera política que no ha sido atacada desde la administración federal, al menos desde la caída de Ismael Zambada. Hay acusaciones sobre actores muy específicos que pareciera que del lado mexicano se mandan a la congeladora, ¿no? Eso por una parte. Entonces decir, ok, sí hay fuentes políticas, me parece que tiene que ver con la colusión, la famosa gobernanza criminal, que es esta interacción entre actores criminales y políticos, pero ciertamente también están los factores sociales, ¿no? Tanto socioeconómicos como socioculturales. Por la parte socioeconómica, pues yo diría que México es un país que todavía no resuelve grandes problemas estructurales como la pobreza, como la desigualdad, como la injusticia social en términos amplios, y eso pues ciertamente genera incentivos para participar en actividades delincuenciales, sobre todo cuando hay expectativas sociales que presionan pues a las juventudes. Hoy creo que hay una idea muy importante que hay que poner sobre la mesa, y es que en el mercado laboral hay dos grandes reclutadores. Por una parte, todos aquellos actores formales en donde podemos encontrar al Estado, a las empresas, todo lo que está en el marco de las reglas escritas, pero también está el crimen organizado, ¿no? Que es una plataforma de empleo, muchas veces, por supuesto, forzado, pero que ahí está, ¿no? Entonces, sí hay que buscar desarticular las fuentes sociales del crimen organizado, pero también las fuentes socioculturales. La literatura es clara al respecto y se muestra que muchas veces la participación en organizaciones criminales no persigue un fin económico, ¿no? No lo hacen las personas para tener dinero, lo hacen para sentir aceptación social, por ejemplo. Por supuesto, esto es una generalidad lo que estoy diciendo, habría que ver caso por caso, y creo que esto es algo que tampoco se ha hecho desde el gobierno federal y desde muy pocos estados, ¿no? Como comprender las causas sociales no patrimoniales, porque lo que se hace es dar un programa social bajo el argumento de que dando dinero ya se desincentiva la participación en actividades criminales, pero también puede ser el rechazo en la familia lo que te lleva a cometer delitos, ¿no? Y en los últimos años lo que hemos visto de forma mediática son varios de estos casos. Recordemos el ataque en las pirámides de Teotihuacán,
¿no? Asesinatos múltiples que, si bien no forman parte del crimen organizado, sí tienen fuentes psicosociales importantes. Pero también los atentados, por ejemplo, de los adolescentes o del adolescente en una escuela de Michoacán. ¿Cómo accedió a armas de alto poder? ¿Cómo la ingresó a la escuela? ¿Y qué fue lo que lo llevó a atacar a sus maestras? Creo que en esos análisis finos, en la identificación de estos factores de riesgo, está la llave para evitar que de un modo u otro las juventudes entren a las actividades criminales. Lo que quiero decir es que hay que tener política pública con fundamento criminológico, por un lado, pero también política pública que desmantele las fuentes políticas del crimen. Esto sí no es un tan lugar común. Lo que hay que buscar son las combinaciones de condiciones que llevan a la expansión del crimen y desarticularlas en sus bisagras. Ese tipo de ejercicios de política pública no se han visto en la administración pública federal. El debilitamiento operativo al crimen organizado no rompe esas combinaciones, sí te quita generadores de violencia, ¿no? Al menos de forma momentánea, pero no ataca ni las fuentes políticas ni las fuentes sociales del crimen. Y a 2 años, pues prácticamente del conflicto, estos avances siguen pues ahí, muy detenidos, ¿no? Y yo quiero volver justo para cerrar con el tema que tú decías muy bien, Armando, pero también Cristina lo decía, y es, podríamos hablar sí mucho de las causas sociales, culturales, pero no podemos cegarnos a el tema político, a las redes políticas que de pronto no se han querido ver o no se han querido atacar en México, pues por todas las implicaciones políticas, electorales, que obviamente esto implica, y que la DEA nos decía, después de terminar la sentencia, o bueno, de que se dio la sentencia en contra del Mayo, decía, bueno, a ver, vamos por los políticos corruptos. Tú hablabas de cuántos nombres, cuántas escenas, cuántos momentos, capítulos pudiera haber contado este capo a las autoridades estadounidenses, que esto les va a permitir abrir pues carpetas de investigación con fines políticos, electorales, de control, de sumisión, como tú lo hablabas a un principio, Armando, pero que tendrán efectos en México en su momento y que también digamos que del otro lado de la frontera no hemos querido mirarnos y entrarle al toro por los cuernos, ¿no? Y bueno, pues para cerrar esto, hablamos del exgobernador. Y Cristina, aquí te quisiera preguntar, ¿cuál es la percepción que se tiene dentro de Sinaloa de lo que pasa con los políticos en el estado? ¿Qué pasa con este gobernador, pues con licencia, o ya le podríamos decir casi exgobernador de Sinaloa, en donde está tan implicado? ¿Qué pasó realmente con Héctor Melesio Cuen, implicado, en donde el propio capo habla de que estuvo en esa reunión, en donde fue asesinado, y luego nos querían hacer creer que no, que había sido un ataque en una gasolinera, por lo que la propia fiscal de ese estado tuvo que salir después de que salió a la luz pública que era una mentira todo lo que nos habían dicho, pero que no vemos consecuencias? Finalmente ahí está un senador, un exgobernador, un gobernador con licencia y otros políticos, 8, que no están señalados, que están incriminados desde Estados Unidos, pero que en México gozan de toda la protección, al parecer, ¿no? Y ahí es donde quisiera terminar nuestro capítulo. ¿Qué piensa la sociedad de esto? ¿Cómo lo está valorando? ¿Cómo se vive al interior de Sinaloa? Bueno, pues desde el inicio de la guerra, lo que más se hablaba, ¿no? Y el Rocha, y luego pues hasta hicieron camisas y todo, porque se sentía como que no hubiera pues un gobernador que hiciera frente a la situación. Ha habido una evolución de momentos, situaciones que ha llevado a también a pues una mucha menor aceptación de este gobernador, que terminó en el último, puntuado como, rankeado como el último de la aprobación a nivel nacional. Y hay un estudio que publicó Lexia Consultores, lo llevan a cabo durante diciembre, encuestaron a 1,200 o 1,500 personas solamente en la ciudad de Culiacán, en donde pues más del 50% sí considera que tiene que ver algo con el crimen, pero otro 50% no lo considera. Hay quienes simplemente consideran que no tienen la capacidad, ni él ni la presidenta, para hacer frente a esta situación. Hay que entender también que en Sinaloa hay mucha gente en el norte del estado que ha salido, entiende que el tema del narcotráfico no es de hoy, que el tema de un estado de derecho pues, que no existe no es de hoy,
Me dice, no, es que eso tú lo que tú estás viendo ahorita, pero hace 20 años secuestraban jóvenes, los narcos se las llevaban y se las robaban las jovencitas, bla, bla, bla. O sea, realmente es una percepción, mucha gente ni siquiera le echa la culpa y no lo siente como culpable a un solo político, sino que dice, pues es que así es aquí, así están las cosas, ajá, y ha estado ahí por tanto tiempo que también no precisamente vincula o culpa. Tan es así, pues que el partido gobernante continúa teniendo una preferencia importante en la entidad, porque la gente no lo vincula precisamente, o sea, casi lo siente como que le explotó la bomba, ¿no? El tema también del ex rector es algo similar en el que, pues sí, se reconoció que no había fallecido ahí, que había fallecido en la reunión, pero ya no se esclareció más allá lo que sucedió en esa situación. Entonces, pues realmente los sinaloenses están como que dicen, hay de todo, ¿no? Hay quienes dicen sí, que lo he hecho, pero también hay quienes dicen, bueno, ¿y qué cambia? O sea, ya se fue, ya no está, lo retiraron del cargo. ¿Y qué cambió? No cambió nada. Pasó la situación de la elección del sindicato, del dirigente del sindicato, que hubo enfrentamientos y que también por esas fechas fue cuando atacaron al expresidente municipal Sergio Torres y a la diputada de MC, y de todas maneras ganó cierta persona y de todas maneras lo asesinaron. O sea, no hay quien se libre, tiene sus propias lógicas, sus propias situaciones internas en las cuales pues nosotros como sociedad, quienes no estamos relacionados, pues decimos, no se entiende, no se le ve ni pies ni cabeza, ¿no? También hubo esta paz narca que duró tanto tiempo, también se derivó de que las propias familias entre ellos se casaron, hijos. Entonces hubo por ahí una boda muy famosa en la que políticos de varios partidos, no solo de un partido, asistieron a la boda. Y luego, cuando aparecen dentro de los muertos que han aparecido descabezados y demás, han sido también parte de los familiares, estos que están en medio de esa mezcla. Entonces, la realidad es que la sociedad sinaloense es una sociedad sui generis, y por eso es que se dice, sí, se vive violencia o se viven muchas situaciones en otras partes del país, pero lo importante de Sinaloa es el tema, pues, como del cártel, es como ese trofeo, ¿no? Que no representan otras partes, otras entidades. Sin embargo, por lo triste, lo que veíamos en temas económicos, el control del transporte, por ejemplo, en Colima, que es enorme la cantidad de homicidios que hay, pero que tiene que ver con el transporte de mercancías y con piratería de mercancías. O sea, no es nada más el tema del narcotráfico, sino es una masificación de la actividad criminal. Armando, pues yo te pediría un comentario final sobre esto. ¿Qué vamos a ver en los próximos meses? ¿Cuáles son las tareas en las que tendría que estarse metiendo el gobierno federal, pero también el gobierno local? Hablamos de un gobierno local y hablábamos de digamos, de quienes incluso fueron los que sucedieron a Rocha Moya, y pues evidentemente no vemos mucha diferencia, ¿no? Entonces, aquí el gran tema es cómo comenzamos a desarticular estos nexos, estos lazos, y si podemos apuntar, Armando, a que desde fuera, desde el exterior, sigamos viendo pues estas acusaciones puntuales en contra de políticos en México que aquí no tendremos, ¿no? En nuestro país. O sea, desde un punto de vista de incidencia, ¿no? De política pública, lo mejor que nos pudiera pasar es despolitizar el asunto de la seguridad. Eso se antoja muy difícil porque acompañar la caída, ¿no? O la entrega de un actor acusado por nexos del crimen organizado desde cualquier partido político significa sentar un antecedente y allanar el camino. Entonces, yo creo, para que eso se vuelva un proceso recurrente, yo creo que eso no va a ocurrir. Sería lo ideal, ¿no? Desmantelar las fuentes políticas del crimen organizado creo que ya nos allanaría el camino para que la discusión fuera enteramente técnica en cómo hacemos prevención social, en cómo fortalecemos a las instituciones, en cómo
articulamos mejor a policías y fiscalías y demás, todas estas piezas de política pública que se requieren para contener la violencia y que se saben, o sea, muchas veces no hay que inventar el hilo negro, la literatura ahí lo tiene, el mismo caso mexicano ha demostrado que la articulación entre políticos, empresarios y sociedad sí puede llevar a la reducción de la violencia. El caso coahuilense es paradigmático, incluso en algún momento Ciudad Juárez también lo fue y en municipios hay muchas buenas experiencias. Pero para llegar a esa discusión, o más bien para hacer que esa discusión tenga eco en la formación de las agendas, pues sí necesitamos la despolitización del tema, que se antoja muy, muy complicada, sobre todo en vísperas electorales para el caso mexicano. Yo creo que lo que hay que hacer desde sociedad civil, por ejemplo, la academia y todos aquellos actores que nos interesa esto de la política pública, pues es seguir visibilizando que los problemas no están resueltos, que las instituciones no han mejorado de manera sustantiva, que esto no se ha detenido y no estamos en un proceso de pacificación. Eso es, por supuesto, lo que yo creo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué creo que va a pasar? Desde una lectura personal y del contexto político, pues yo creo que del lado mexicano, de cara a las elecciones, no van a querer moverle al tema, ¿no? Creo que no podemos esperar que el oficialismo entregue a sus afiliados, y no solo no entregarlos, tampoco los van a juzgar de esta parte. Aparte, México ni tiene las fortalezas institucionales para juzgar este tipo de casos. Entonces yo creo que los van a dejar en la congeladora esperando a que Estados Unidos no presione o no mande a alguien, ¿no? Por estos actores señalados. Eso es un poco triste porque pues la justicia va a depender más o menos de la voluntad del gobierno de Estados Unidos. Lo ideal sería que México juzgara a sus propios políticos señalados, que hiciera esfuerzos por investigar, pero tampoco es una agenda que estamos viendo. Entonces, mi escenario de aquí a las elecciones y probablemente después de las elecciones intermedias es que en México no hay incentivos para proceder en la justicia y más bien creo que sí hay incentivos políticos para evitar sentar un antecedente que puede llevar pues al desmoronamiento de la coalición gobernante. Entonces, es una discusión ahí que creo que apunta hacia allá, ¿no? Pues muchas gracias, Cristina Ibarra y Armando Vargas, por ayudarnos a situarnos pues en esta problemática que vive Sinaloa, que como ya vimos aquí está lejos de acabar con la sentencia de cadena perpetua al Mayo Zambada. Amigas y amigos, si nos escuchan desde Sinaloa, ayúdenos también a compartir cómo han vivido estos 2 años, cómo se están reconstruyendo y qué se necesitaría del gobierno federal, del país, de la sociedad para lograr esta pacificación en el estado. Los escuchamos, déjenos sus comentarios, los leemos en la plataforma. Si les gustó este episodio, también por favor compártanlo para que podamos llegar a más oídos. Y también muchísimas gracias a María Roqueñí por la coordinación de invitados, a Leo Luna por la producción de este episodio y a Mónica Alfaro, responsable de audio y video. Gracias, Armando, Cristina. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Mariel, Cristina, un gusto platicar con ustedes. Bueno, yo soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Síganos en redes sociales de Expansión. A mí me encuentran en Instagram como Mariel Ibarra F. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast de Expansión.